Muy buenas tardes y bienvenidos otra vez a Hablando Inmigración, donde contestamos sus preguntas en vivo aquí en Facebook Live. Soy el abogado Caín Houlihan con el bufete Murar, Houlihan, Rivas y Hochstetter en Milwaukee, Wisconsin, donde ayudamos a los inmigrantes de todas partes del mundo. La mayoría de nuestros clientes viven en Wisconsin, pero también podemos ayudar en muchos casos a personas que viven en otros estados debido al hecho de que la ley de migración es federal. Um, Nosotros compartimos información sobre diferentes temas cada semana y esta semana voy a hablar de la ley 245I, que es una ley un poco conocido, una vieja ley, pero todavía existe para algunas personas. Entonces voy a hablar de los detalles sobre esa ley y el trámite que viene con esa ley. Pero antes de comenzar con la información, les quiero recordar que contestamos a sus preguntas en vivo. Lo único que pido es que hagan sus preguntas en los comentarios, pero entonces déjenme compartir la información primero y al final de la información voy a contestar todas las preguntas una por uno. Puede preguntar sobre cualquier cosa, pero también estoy pidiendo que hagan sus preguntas en forma general. No comparten información personal para proteger su confidencialidad. Si tienen una pregunta sobre su situación personal, puede decir, por ejemplo, si una persona hizo esto o quería hacer esto, ¿cómo lo podría hacer? No diga, por favor, que usted mismo tiene tal situación o que ha hecho alguna cosa. Es que pues es un foro público y no quiero que alguien vea su información y lo usa pues para algo que no debe de ser. Entonces, voy a hablar hoy sobre la 245I y después vamos a contestar las preguntas. Y quiero recordarles que estoy aquí cada lunes a las 4:30 de la tarde y mi socia Elizabeth Murar, la abogada, está con ustedes cada jueves a las 9 de la noche. Hacemos diferentes temas, tópicos, y estamos en proceso de desarrollar un Facebook Live también en inglés. No hemos comenzado todavía, pero esto sí viene. Muy bien, voy a comenzar hablando de la ley 245I. ¿Qué es? La ley 245I es una sección de la ley de la inmigración que existía pues principalmente pasó en los años 90 y se extendió a los finales de los años 90 hasta el 2001, cuando ya no se extendió. Entonces, esa ley no existe todavía para como personas que quieren aplicar por primera vez, por ejemplo, pero hay muchas personas que habían aplicado antes que están metidos bajo esa ley y pueden aprovechar de esa ley todavía, porque esa ley es una gran ventaja y vamos a ver por qué. Es una ley que básicamente deja que ciertas personas arreglen su residencia aquí a través de una solicitud familiar a pesar de que entraron al país ilegalmente. Normalmente, para hacer su aplicación de residencia aquí en los Estados Unidos, bajo el proceso ajuste de estatus, tiene que haber entrado legalmente, si sea con visa o con el permiso que se llama parol, que es un permiso especial, una entrada legal sin visa. Normalmente es obligatorio que tenga una entrada legal así y que está procesando por un familiar inmediato de un ciudadano. Algunas personas también tienen que estar bajo un estatus legal todavía cuando quieren meter sus aplicaciones. Entonces, la ley 245I básicamente perdona esas fallas. Deje que, por ejemplo, una persona que entró ilegalmente y no tiene un estatus legal ahorita, arregle aquí en los Estados Unidos con ajuste de estatus, pagando una multa de $1,000.
en lugar de salir al consulado o embajada en su país para una entrevista, donde, por ejemplo, muchas veces reciben un castigo o varios castigos y el proceso se hace más largo y más difícil, con más inseguridad. Entonces, es una excelente opción para los que pueden aprovechar. Muchas veces, muchas personas han escuchado de esa ley, algunos conocen esa ley porque habían tenido una petición o solicitud metida anteriormente. Entonces, pero quiero pues dar la información correcta para salir de cualquier duda que tal vez tenga. La 245i, hay unas fechas muy importantes porque, como dije, era una ley, pero ya se acabó y solo ciertas personas pueden aprovechar. ¿Quién puede aprovechar? En primer lugar, tiene que haber tenido una solicitud o petición. Normalmente fue una petición familiar a través de un miembro de familia ciudadano residente, pero también puede ser una certificación laboral de un empleador, patrón, la I-140 o la I-130 en casos de familia. Si tenían una petición metida el o antes del 30 de abril 2001, tal vez puede calificar para la 245i. Está como, puede aprovechar de esa vieja ley todavía. Y hay unos puntos importantes. Normalmente, pues es mejor si la petición fue aprobada, pero en algunos casos es válida si la solicitud o petición fue metida y fue válida, pero tal vez no fue aprobada por alguna razón. Pero si fue metida bien con, por ejemplo, el pago correcto, con la información que tenía que meter, si fue válida cuando fue metida, también puede agarrar la 245i en algunos casos. Nada más que si la solicitud no fue aprobada, posiblemente va a ocupar una nueva solicitud ahora. Esto es un poco complicado, pero voy a tratar de explicar paso por paso. Las fechas importantes, la fecha más importante es solo solicitudes metidas el o antes del 30 de abril 2001 cuentan. Y hay muchas personas que tienen esas solicitudes metidas o tuvieron. Y también no solo cuenta si pidieron a usted mismo, sino que también dependes pueden haber sido incluidos. Por ejemplo, si un ciudadano había pedido a un hermano y el hermano estaba casado y tenía hijos menores de 18 años y no casados, podían haber sido incluidos en la solicitud. Y si calificaban cuando fue metida, pueden estar bajo esa ley. Decimos en inglés grandfathered, que quiere decir que están como aprovechen, aunque la ley se expiró, todavía aprovechen de la vieja ley. Entonces, esa fecha es un punto clave, 30 de abril 2001. Pero también había otra fecha, por ejemplo, porque hubo una extensión de la ley. Si tenía su aplicación metida el o antes del 14 de enero de 1998, es aún más fácil arreglar bajo la 245i. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de que la persona, el inmigrante, estuviera aquí en los Estados Unidos o que dé pruebas de su presencia aquí. Pero si la solicitud fue metida después del 14 de enero 98 y antes, el o antes del 30 de abril 2001, en ese transcurso de como 3 años, sí, esas personas tienen que haber estado presentes en los Estados Unidos el 21 de diciembre 2000 y tienen que, a fuerzas, si van a aplicar para su residencia, tienen que entregar pruebas de su presencia física en los Estados Unidos el 21 de diciembre de 2000. Bueno, imagínense, eso puede ser un poco difícil. Estamos hablando de una fecha hace más de 20 años atrás. Entonces, muchas personas no tienen muchos comprobantes o es un poco difícil encontrar.
So, si su aplicación fue metida antes del 14 de enero 98, es una gran ventaja porque no hay necesidad de comprobar su presencia física en los Estados Unidos en diciembre de 2000. Si usted cae en el otro grupo que su solicitud fue metida después de enero 98, pero antes del 30 de abril 2001 y tiene que comprobar su presencia física, no pierden fe. Es posible, he tenido muchos casos así y sí hemos logrado encontrar comprobantes, aunque sea un poco difícil. Por ejemplo, unos ejemplos de documentos que pueden buscar. Talones de cheque de un trabajo que trabajaba. Y quiero mencionar también que no tienen que ser solo de esa fecha exacta, porque imagínense, ¿quién va a tener documentos de esa fecha exactamente? Pero es posible encontrar documentos de fechas cercanas. Un poco antes del diciembre 2000, un poco después de diciembre 2000. Si encuentra talones de cheque de un trabajo, si talones de pago, si puede encontrar estados de cuenta de un banco, si puede encontrar retornos de impuestos, de las taxas, si puede encontrar la forma W2 de ese año, si puede encontrar facturas de ese entonces, pueden contar también hasta estados de cuenta de otros tipos de cuentas o de aseguranzas, archivos médicos. Es una fuente muy importante de información porque muchas veces las clínicas o hospitales guardan esa información. Entonces, si tuvo algún tratamiento médico, muchas veces puede agarrar un archivo médico de esas fechas. También pueden contar archivos de una iglesia como un certificado de bautismo, o sea, tal vez, o actas de nacimiento de niños. Si usted tuvo un hijo nacido muy cerca de esa fecha, también puede contar eso como evidencia. Básicamente, cualquier tipo de documento cuenta. No hay límites de que solo ciertos documentos se puede usar. No. Puede usar básicamente cualquier documento. He visto también licencias o identificaciones viejas, porque traen también fechas de vencimiento, pero también fechas de cuando sacó ese tipo de ID. Hay muchas posibilidades. Ok, documentos oficiales son más válidos, son los mejores documentos que puede agarrar. Pero si no encuentra ningún documento oficial, entonces tendría que intentar con otro tipo de evidencia. Por ejemplo, cartas o declaraciones juradas de personas que lo conocían en ese entonces, que pueden jurar que usted estuviera aquí en ese entonces. Obviamente, la inmigración no los va a tomar en cuenta tanto como otro documento porque pueden pensar que uno puede mentir para tratar de ayudar a una persona. Documentos son mejores, pero si puede sacar como constancias de como una iglesia de que usted estaba yendo o era miembro en ese tiempo. Hay muchas cosas que investigar. También he visto fotos. A veces las fotos tienen una fecha que sale de cuando tomaron la foto. Si tiene fotos de estos años también, pues podemos intentar usarlo. Hay muchas posibilidades. Lo que quiero decir es tenemos que ser un poco creativos porque estamos hablando de una fecha hace más de 20 años en el pasado. No es fácil, pero sí hemos logrado en muchos casos así, encontrando cualquier evidencia que podemos. Básicamente, las personas que califican otra vez son personas con una solicitud de certificación laboral de un trabajo o también lo más común, una petición familiar. Voy a enfocarme más que nada en las peticiones familiares porque una certificación laboral de hace mucho tiempo probablemente no le va a servir mucho para arreglar por el patrón porque es difícil este proceso y ya ha pasado mucho tiempo. Se puede, pero más que nada, la gran mayoría de los casos son por una petición de familia. Hay dos como maneras de hacer este trámite.
Uno es que la petición original que había metido hace todo ese tiempo y que tiene ya la fecha de prioridad corriente. La fecha de prioridad es una fecha que tiene que esperar para arreglar porque hay muchos atrasos por muchas categorías de solicitudes familiares. Entonces, si ya le toca su fecha, del centro de visas debe de enviarle una carta diciendo, ok, con su fecha de prioridad ya estás listo para seguir con el resto del trámite de residencia. Entonces, muchos pueden arreglar bajo la solicitud que el familiar hizo en primer lugar. Pero hay otras personas que tal vez pueden arreglar de otra manera. O sea, con la vieja petición agarran la 245i, pero con una nueva solicitud, si tiene otra relación familiar, a veces pueden arreglar más pronto o más fácilmente. Un ejemplo, otro ejemplo que toqué antes, el hermano, un ciudadano había pedido a su hermano con esa fecha de prioridad, o sea, antes del 30 de abril de 2001, está bajo la ley 45i, pero ahora se casó con un ciudadano americano. Pueden hacer, o si tiene ya un hijo nacido aquí, un ciudadano, hijo ciudadano que ya tiene los 21 años de edad, el esposo o hijo ciudadano puede pedir directamente a la persona, al inmigrante, y pueden usar la 245i porque está grandfather, está como aprovecha, está metido bajo la vieja ley también. A veces está siguiendo la solicitud original, a veces está usando esa vieja esa vieja solicitud nada más para lo de la 245i y está arreglando con un nuevo peticionario, una nueva petición, pero todavía arregla aquí con la 245i. Es un poco complicado, pero es algo que hacemos bastante. Y como mencioné antes, es mucho mejor que un proceso donde tiene que salir del país para una entrevista en el consulado o embajada. Obviamente con eso hay mucha inseguridad y un poco de riesgo. Es mucho mejor arreglar aquí. Las ventajas de la 245i incluyen no salir del país, hacer el trámite aquí, pero también con ajuste de estatus califica para pedir un permiso de trabajo mientras está esperando su entrevista y su residencia. Entonces, y muchas veces podemos pedir un documento para un permiso para viajar, aunque tal vez en algunos casos hemos visto problemas de que migración no quiere otorgar el permiso de viaje, pero posiblemente, pero el permiso de trabajo es seguro. Estoy viendo unas preguntas y les quiero recordar que muchas gracias por sus preguntas. Las voy a atender al final de la información de hoy. Voy a terminar la presentación del tema de hoy y entonces inmediatamente voy a contestar las preguntas una por una. Ya hemos hablado de qué es la 245i, quién puede calificar y cómo funciona. Básicamente, mete la aplicación si es con una nueva solicitud, con un nuevo peticionario, o si es nada más bajo la vieja que ya le toca la fecha de prioridad, y hace la aplicación de residencia, de ajuste de estatus, y normalmente le dan una entrevista. Hay que entregar, por ejemplo, la evidencia de su presencia física en diciembre de 2000, si su solicitud cae bajo el periodo que mencioné entre enero 14 de 98 y abril 30 de 2001. Si su solicitud vieja fue metida él o antes del 14 de enero 98, no hay que incluir evidencia de presencia física. Otra vez, esas son las complicaciones y los detalles por los cuales quiere un abogado que conoce esas leyes para ayudarle. Porque si uno no lo hace bien, bueno, puede resultar por lo menos en atrasos, que la migración pide más información y el caso se atrasa, o tal vez una negación si no cumple con todo lo necesario. Tiene que pagar todas las tarifas que cobra el gobierno normalmente, más la multa de $1,000. Y otra cosa que notar muy importante, cada aplicante tiene que meter su propia multa de $1,000. Por ejemplo,
si un ciudadano había pedido al hermano y la esposa iba incluida y los dos están aplicando ahora, los dos tienen que meter sus propios tarifas y propias multas de $1,000. Cada quien tiene que pagar eso. No es como que estaban incluidos en la misma solicitud, pagan solo una multa. No, los dos tienen que pagar sus propias multas y sus propias tarifas si no califican para el fee waiver o el perdón de las tarifas. Y eso es otro asunto que tiene que ver con sus ingresos. Entonces, en la mayoría de los casos hay una entrevista donde el oficial de migración hace preguntas, revise la aplicación y determina si califica y si debe de ser aprobado o no. En algunos casos de ajuste de estatus, de especialmente aplicaciones entre padres y hijos, hemos visto que a veces no hacen entrevista si todo está en orden, si los documentos son claros y la persona es elegible, obviamente. Entonces a veces les toca suerte y no le dan entrevista y les mandan una aprobación, una notificación de aprobación y la residencia así nada más. Pero en la gran mayoría de los casos hay una entrevista. Otra ventaja de tener un abogado es que puedo ir con usted a su entrevista para ayudar con si hay dudas del proceso, para que pues se siente más como respaldado. Si hay algún problema con el oficial, puedo intervenir. Y también antes de la entrevista preparo a mis clientes para las preguntas para que saben básicamente qué esperar y que están listos para contestar las preguntas bien.